¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Quería hablarles yo de la libertad el día de hoy. Quería hablarles de la libertad en un sentido tanto espiritual como en un sentido físico, humano, que ustedes puedan entender que si realmente somos o no somos libres. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Ustedes sienten o creen que son libres en este momento? Algunos de ustedes me van a contar, Dios me hace libre, o yo soy libre, o el Espíritu Santo, el que tiene el Espíritu Santo tiene libertad, ¿verdad? Yo les pregunto ahora a ustedes, ¿están bajo alguna influencia en su vida? ¿Algo los perturba, los molesta? ¿Ustedes son totalmente libres a la hora de tomar decisiones? Sus sentidos, lo que ustedes sienten, lo que ustedes miran, lo que ustedes oyen, ¿influyen en la forma en que toman decisiones? ¿Somos realmente libres? Les pregunto, ¿son o no son libres ustedes? Nada los molesta, nada los perturba, nada los incomoda, controlan sus emociones siempre. ¿Son o no son libres aquí en este mundo? ¿Quién aquí es sabio que puede decir, a mí es muy difícil que alguien me engañe? Muy difícil que alguien me manipule. ¿Quién aquí es sabio suficiente? ¿Usted? Quiero enseñarles, quiero comenzar con un pequeño truco porque mi pastor se va y también quiero que lo vean. Y es que quiero que miren para acá atrás todos ustedes. ¿Te ayudo? Sí, por favor. No acerquen mucho. ¿Sí? Aquí. Ahí. Más abajo, debe ser más abajo. Ustedes pueden ver, pueden observar, no sé si pueden observar. ¿Pueden ver? Acérquense un poco, pero un poco bien abajo. Pueden observar que ahí ustedes tienen una moneda. ¿Todos pueden ver la moneda aquí arriba? No. No pueden. Bueno, párense. Tú no puedes. para que vean. Párense todos para la forma. ¿Hay una moneda? Ah, sí, ahora sí. Ok. ¿Pueden ver la moneda? O si ya lo vieron. Ustedes saben que aquí en este aparato, en realidad la moneda que está en la parte de arriba no existe, no es real. Y también que la moneda es solo el reflejo o la ilusión de una moneda que está adentro. Y cómo nuestras mentes, a través de un espejo, a través del vidrio, nos engaña y nos hace percibir que la moneda está arriba. Entonces yo les pregunto, ¿son realmente libres? Vayan pasando, vayan pasando. Con un juego de un niño de 7 años, sus ojos pueden engañarlos, hacerlos percibir lo que no existe, lo que no está ahí. ¿Cuál es el centro? Hacerlos percibir lo que no es real. Les pregunto de nuevo, ¿quién aquí es sabio que jamás lo engañaría? Que jamás sus sentidos lo harían caer ante un engaño. Les pongo otro ejemplo. Miren la imagen de ahí. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven? Describan lo que ven, por favor. Una mujer Una mujer. con pelo claro. ¿Todos ven a la mujer o qué ven? ¿Qué ves, David? Una mujer. ¿Jason? Una mujer. Corina. ¿Todos vieron a la mujer? Ok. Ahora. ¿Qué tal si yo les digo
que ahí hay dos personas, ¿ustedes me creerían? Hay dos personas. ¿Qué tal si yo les digo que ahí hay dos personas? Pero dependiendo de la perspectiva, la van a poder ver. Y que no la ven porque su mente o la forma en que ustedes visualizan el mundo es verlo acorde a la perspectiva que la están viendo en este momento. Me cambio. Voltearlo para que lo vean. Oh. Lánzame, María. Eso se le llama inversiones ópticas, ilusiones ópticas inversibles. Entonces, vuelvo y repito, ¿quién aquí es suficientemente sabio que jamás sería engañado? Que sus sentidos jamás lo engañarían. Quiero comenzar con una historia, la introducción de la charla que les voy a dar. Tenía más ejemplos, pero se los enseño después al final para que ustedes puedan verlos. Y quería empezar con la historia de Pablo y Silas. ¿Cuántos aquí conocen la historia de Pablo y Silas? ¿Quisieras contarla a ver? Okay. Sí, porque si la cuento resumida. Ok, la voy a ampliar un poco más y en tal caso vas aportando conmigo, ¿ok? Pablo y Silas iban entrando a Filipos, en Macedonia, una colonia en Macedonia romana. Y cuando ellos caminaban, iban predicando el Evangelio, iban orando, iban hablando sobre la salvación, sobre el amor a Jesús, sobre todo lo que el Evangelio. Pablo fue uno de los apóstoles que más nos enseña y nos transmite, sobre todo en Romanos, cómo vivir en el Evangelio, cómo vivir en Cristo, cómo realmente debemos hacer para seguir a Cristo. ¿Ok? Todos los que están preguntándose en este momento cómo debería actuar un evangelista, una persona que está en los caminos de Cristo, es necesario que, para que entiendan todo, obviamente comiencen con las enseñanzas de Jesús, para que puedan entender todo el trasfondo de lo que es Pablo, porque murió Jesús, y cómo Pablo predica todo lo de Jesús en Romanos. Ese sería un capítulo especial para empezar a entender lo que es el Evangelio. Entonces Pablo, cuando iba predicando en Filipos, le pasa algo bastante interesante. Ya les voy a dar el versículo donde está todo esto. Se acerca una mujer que tenía un demonio, un espíritu de adivinación. Se acerca una mujer y comienza a gritar a sus espaldas: ellos son los que vienen a traer la salvación, vienen de parte del Altísimo. Y gritaba y por varios días lo seguía y hablando de esta forma. ¿Ustedes no se ponen a pensar en algún momento que un poco de publicidad no hace daño? ¿O qué hubieran pensado ustedes? Si ustedes estuvieran predicando en la calle el Evangelio a todas las personas, a todas las naciones, y se acerca una mujer que tiene la fama de que adivina, de pitoniza, y comienza a hacerles publicidad gratis, muy famosa ella, muy conocida, y comienza a hacerles publicidad gratis: vengan, acérquense, ellos son los que vienen a traer la salvación, enviados por el Altísimo. ¿Qué ustedes pensarían? ¿Ustedes la tomarían a bien? O tal vez Dios la mandó para traer más gente. ¿Cómo ustedes tomarían esto? Su pensamiento, ¿qué les diría? ¿Qué le diría a su corazón? ¿Qué haría? Tiene la razón. Porque nada, ahí decía que hoy viene un escogido de Dios. Correctamente. Y patentemente uno dice, está en lo correcto, porque no era mentira lo que estaba diciendo ella. No estaba mintiendo. Ella está hablando con la verdad. Pero antes de dar la respuesta, ¿qué piensan ustedes? Quiero que ustedes hablen, que ustedes opinen. ¿Cómo ven esa decisión? Hola. ¿Qué ustedes piensan
sobre el hecho de que una mujer con fama de pitonisa, de adivinación, esté atrás de ustedes dándole publicidad, y no está mintiendo, está dándoles publicidad de su evangelio. Vengan, acérquense. ¿Qué ustedes piensan? Eso lo podemos extrapolar a la realidad al momento de hoy, que alguien se acerca con cierta fama y comienza a traer gente, personas, hacia ustedes cuando ustedes están haciendo un en vivo, por darles un ejemplo. Quiero saber cómo ustedes reaccionarían. Su sabiduría. ¿Qué harían ustedes? ¿Le darían la mano? ¿Le agradecerían? ¿Qué piensan ustedes que hizo Pablo? Bueno, Pablo cogió en el nombre de Jesús, te reprendo espíritu. Botó el espíritu de esa mujer de adivinación. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto Pablo? Porque no quería que el pueblo al que ellos estaban evangelizando sea asociado con brujería o prácticas de misticismo, prácticas de adivinación. Entonces, él no permitió que se relacione el evangelio con el espiritismo. Así reaccionó Pablo. Reprendió y expulsó el demonio. Y la pitonisa se quedó sin poder adivinar, ya no podía. ¿Y qué crees que pasó? En un pueblo tan complicado como era el pueblo romano en ese tiempo. Cogió, y los dueños, al ver que, porque era una esclava ella, al ver que la esclava no podía adivinar más, cogieron y lo metieron preso a Pablo y a Silas. ¿Por qué? Se les dañó el negocio. Ella ya no tiene el talento de adivinar, el don de adivinar. Y no estaba haciendo nada malo, los estaba ayudando. Y ya este viene y le quita el don. Va preso. Y aquí viene lo que yo les hablo de la libertad. Ustedes han visto que en la antigüedad habían como unos tablones de madera donde tenían 3 huecos, se ponían la cabeza y las manos. ¿Han visto eso? Ya. En la antigüedad había muchos métodos de tortura, El que iba a la cárcel no era para ser rehabilitado. El que iba a la cárcel en la antigüedad básicamente era para castigos tan severos o la muerte. ¿Sí? Entonces, ir a la cárcel era casi una sentencia de muerte. Era muy peligroso. Era lo peor. Entonces, no había juicio justo. Muy difícil tener un juicio justo en ese tiempo. Cuando van a la cárcel, Silas y Pablo los ponen en las cuevas o en las cárceles más profundas. Y los ponen con esas maderas en el cuello, así. Y ellos estando así, me imagino yo, inclinados, con los brazos que no pueden mover, estaban cantando y orando al Señor. Cantaban y oraban al Señor. ¿Ustedes qué creen que ese acto tuvo que ver, o cómo influyó ese acto en todos los presos de ahí? ¿Cómo lo han de haber visto a toda esa gente que estaba desesperada y desamparada? Que sentía que mañana iban a morir, que ya no había futuro. Toda la gente que estaba por ahí presa. ¿Qué han de haber pensado de estas personas? De que a pesar de estar en la condición en la que estaban, se mostraban alegres, se mostraban felices, se mostraban contentos, como que no les afectaba el mal que estaban viviendo en ese momento. Porque realmente no les afectaba. ¿Quién realmente era libre? Ellos eran libres porque no tenían miedo, no sentían temor. Ellos ya habían ganado hace mucho tiempo. Pero, está bien. Pero no termina ahí. Ustedes creen que aquí termina la historia. La historia expone muchas cosas. En la iglesia de Pablo, me imagino yo que todos han de haber estado orando. No que la Biblia lo dice. Han de haber estado orando por él, clamando. Y al mismo tiempo, Pablo oraba con Silas y adoraba. De repente en la noche hubo un terremoto, un fuerte terremoto que sacudió. El mismo día que Pablo estuvo preso, ellos oraban, cantaban. Un terremoto que sacudió todos los cimientos de las cárceles, todo, las bases.
Y de repente se abrieron las rejas, se abrieron todas esas cuestiones de madera que yo les dije, todas las cadenas de todos los presos, se abrió. De todos. El guardia, el carcelero que estaba ahí, ya les digo que las penas de antes eran terribles, eran penas de muerte bajo tortura. El guardia, al ver que todas las rejas de las cárceles estaban abiertas, sacó su espada y iba a agredirse, iba a atentar contra su vida. ¿Por qué creen que alguien iba a hacerse daño? ¿Por qué? ¿Qué temor tenía? Al castigo, ¿verdad? Es que sí. Es preferible, me imagino yo en ese tiempo, era preferible actuar de esa forma antes que te encerraran en un toro de cobre con fuego ardiendo y te quemaras ahí dentro, te calcinaras ahí dentro. O que te desmembraran por creer que habías ayudado a los presos. Entonces las torturas eran de las cosas más terribles, de las peores cosas que pueden imaginar. Cuando este señor iba a agredirse, iba a atentar contra su vida con la espada, Pablo lo ve y lo detiene. Detente, no te hagas daño, le dice Pablo. No te lastimes. Y entonces él se da cuenta que nadie ha escapado. Pablo mismo le dice, nadie ha escapado aquí, nadie ha huido, nadie se ha ido de la prisión, no tienes que lastimarte, todos estamos aquí. Entonces ahí él se da cuenta de quién realmente es libre. Y le dice a Pablo, ¿cómo tengo que ser salvo? ¿Cómo puedo yo ser salvo? Y le dice, para ser salvo tú tienes que creer en Jesucristo Jesús y toda tu casa lo será. Cree en Cristo Jesús y tú y tu casa serán salvos, le dice Pablo. Él acepta a Dios y bueno, de aquí viene un nuevo cambio. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan con este relato es que quién realmente era libre estando incluso en la cárcel. ¿El carcelero, el emperador romano o el que no sentía temor ante lo más escalofriante y su corazón estaba libre a pesar de todo lo que pasaba? ¿Quién realmente era libre? ¿Entienden? Ok. Antes de pasar al siguiente versículo, quiero darles el relato donde está esto. No sé si lo quieren anotar. Está en Hechos 16, del 16 al 40. Esta es la historia que les conté de Pablo y Sila. Y leamos un versículo para poder continuar. ¿Sí? Leamos 1 Corintios 10, 23, por favor. Primera de Corintios 10, 23. ¿Cuánto trajeron en su Biblia? A ver. Vaya. Decimos el versículo. 1 Corintios 10, 23. Sí, decimos. ¿Te lo sabes? Ok, se sabe el versículo. Vamos. Espérate un ratito, yo. ¿Todos están ahí? ¿Todos? ¿Sí? 10, 23. ¿Listos? Ok, hermano. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Qué creen que Pablo quería decir con esto? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué es edificar, muchachos? Construir, perfecto, muy bien, edificar. Y cuando dice Pablo, no todo edifica en mi vida, que no todo está para construir, para mejorar, para ampliar, ¿verdad? ¿Y qué es la conveniencia? ¿A qué se refiere? Lo que lo favorece a cada uno de nosotros.
en el espíritu, ¿no? Porque está hablando de eso, ¿no? Entonces, aquí también vemos un poco de lo que es el libre albedrío. Tú tienes la posibilidad de tomar dos caminos. Camino del bien, camino del mal, ¿verdad? Si nos vamos más profundo, los dos caminos, nos dice la Biblia, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Este es un camino. Y cuando le habla a los hipócritas el Señor, le dice, ustedes son de su padre el diablo, que fue homicida desde el principio. Ustedes son del padre de toda mentira. Ustedes son. Está hablando de otro camino, ¿verdad? Entonces vemos que aquí hay dos caminos que nosotros tenemos la capacidad de elegir. La decisión la tenemos nosotros. ¿Que se conoce cuál es el resultado de cada camino? Se conoce, creo que todos lo conocemos, ¿no? Uno es de salvación y el otro es de perdición, ¿verdad? De lo que es el pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Entonces, todos sabemos cuál es el final de cada camino. Todos sabemos. Y todos conocemos cuántos caminos hay. ¿Sí? Ahí está enmascarado lo que es el libre albedrío. Ustedes deciden. Ustedes tienen la capacidad de decidir qué caminos seguir. ¿Sí? Entonces, continuemos. La existencia auténtica e inauténtica. Perdón. ¿Qué es ser auténtico? Preguntémonos eso un momento. ¿Qué es ser auténtico? Les pregunto, les complico un poquito más la pregunta. ¿Qué pasa si yo sigo modas? ¿Qué pasa si yo me dejo llevar por lo que dicen ciertos líderes o ciertas músicas o ciertas personas de gran influencia en mi vida? ¿Qué pasa si yo estoy en un grupo de odio y ni siquiera me doy cuenta de que estoy en un grupo de odio? Pero comienzo a seguirlos. ¿Estoy siendo auténtico? ¿Estoy siendo yo mismo? ¿Estoy sintiendo por sentir o estoy sintiendo lo que los demás me dicen que sienta? ¿Qué es la existencia auténtica y qué es la existencia inauténtica? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Están siendo auténticos en su vida, le pregunto? ¿Están reconociendo ustedes todas las cosas que le influyen, todas las cosas que miran? ¿Ustedes son conscientes de que todas esas cosas son de ustedes, vienen de adentro de ustedes? ¿O están imitando a otras personas? ¿O están siguiendo lo que otras personas les dicen? El plano que otras personas les da como estructura para que ustedes vayan siguiendo paso a paso. ¿Qué están haciendo ustedes con su vida el día de hoy? Escucharán ustedes en algún momento en redes sociales, tienes que hacer el reto tal, un reto, porque es divertido. No les voy a profundizar en ese tema porque me parece a veces bastante absurdo, pero ustedes sí han visto que hay personas que lo siguen, los retos. Yo me acuerdo tanto del reto, y lo hablamos una vez, del reto de las personas que se metían canela en la boca, ¿no? Como harina, algo así, y luego se tenía la boca que no podían respirar. También el reto del taqui, ese que comía más taqui, que se aportaba. Del picante, del taqui, el que comía más taqui. Habían bastantes retos, ¿verdad? Entonces la gente seguía eso. Y eso no es divertido. No es divertido. Para algunos sí les parecerá divertido, porque no todos vemos el mundo de la misma forma que lo ven otros. Y otros aún más lo seguirán. ¿Ustedes sabían que en la actualidad hay personas que creen que estamos dominados por unos alienígenas en forma de reptiles? ¿Cuánto más las personas no van a creer que es divertido seguir este tipo de acciones? Entonces yo les digo a ustedes, muchachos, ¿realmente ustedes se están dejando llevar por lo que dicen otras personas, por lo que dice su grupo, por lo que dicen sus compañeros de escuela? ¿Están siendo auténticos? ¿Están sintiendo como ustedes quieren sentir? ¿O se están dejando llevar por otras emociones? Por las emociones y las ideas de otras personas. ¿Qué están haciendo ustedes?
¿Son realmente libres? Es la pregunta. Algunas veces los han convencido. Se han dejado convencer de hacer algo indebido. Se han dejado llevar en su forma de actuar de manera incorrecta. Muchas veces, creo que todos nos ha pasado, a toditos nos ha pasado, ¿sí? Incluso a mí me ha pasado más que a todos ustedes. Por el hecho de vivir más quiere decir que me ha pasado más veces. He cometido más errores. ¿Verdad? Entonces leamos Juan 8:32, muchachos. Este versículo me encanta. Me gusta bastante. Leámoslo primero. Quiero un valiente que va a leer. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Solo la verdad nos hace libres. ¿Por qué? ¿Por qué la verdad nos hace libres? Aquí nos habla de la verdad que es el Señor. Pero también si nosotros ponemos esto de la verdad, lo podemos visualizar de muchos lados, de muchas formas. ¿Qué pasa si yo mañana les digo a uno de ustedes, oye, uno de sus compañeros está saliendo con tal chica de aquí mismo y ustedes lo creen de inmediato, ¿ya? Y luego, oye, ella quedó embarazada y no está así, no está embarazada y ustedes lo creen de inmediato. Oye, ya se embarazó y ¡pum! Comienza y se riega dentro de la iglesia. Oye, está embarazada. Uy, pecó. Arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un poquito de cuestionamiento en nuestras mentes y decimos, oye, yo no los veo que andan juntos, o sea, yo no te puedo creer directamente? Razonamos un poco. Las cosas, cuando son un poquito complicadas, que pueden afectar a las personas, uno no las puede aceptar de manera inmediata. Uno tiene que tener siempre la capacidad de discernir, pasar por el filtro del conocimiento, toda idea que venga, por el filtro también de los valores espirituales, de decir, ¿esto es o no es correcto? ¿Edifica o no edifica que yo tenga esta información? ¿Construye o no construye en la vida de la otra persona? ¿Daña o no daña a la otra persona? Entonces, ustedes tienen que ser muy prudentes. Solo la verdad. Busquen la verdad. No rieguen cualquier cosa. Cuando llegue una información, verifiquen que sea la verdad. Y si no tiene ninguna repercusión, entonces eviten hablar de eso. Si no quieren investigar, no hablen de eso. Si no quieren saber la verdad, no hablen de eso, no la rieguen. No comiencen a esparcir. ¿Por qué? Porque dañan a sus hermanos, dañan a sus compañeros, dañan a sus amigos, dañan a su familia. Y ustedes se van a ver envueltos en este tipo de cosas en algún momento de su vida. Van a estar afectados en algún momento de su vida con una mentira bien grave, bien frágil, que los va a hacer sentir mal. Por ahí alguien les va a esparcir tal vez un rumor a ustedes de que los vieron, qué sé yo, drogándose. Y ustedes van a decir, pero si yo ni agua tomo. ¿Ya? Pero ese rumor puede afectar su vida, puede dañar su vida, puede dañar su imagen. Y no necesariamente es verdad, solo es un rumor. Y la gente porque se preocupa, uy, mi amigo no puede ser que está haciendo eso, necesito saber más, voy a preguntarle a todo el mundo y sigo regando las cosas, sigo regando. Pero en vez de ir con la persona que ha sido agredida y preguntarle a él, oye, ¿qué te está pasando? Hablar con él. No puedo coger y regar, esparcir rumores por esparcir porque daño la honra, la imagen de las personas. No puedo hacer así, no debo ser así. ¿Sí? Yo digo de que, bueno, en el punto de mi vista, que a veces uno tiene que preanalizar las cosas, aunque sea verdad. Porque un ejemplo, por ejemplo, en la historia ahorita me recordó la de Natán. Se imagina Natán diciéndole a todo el pueblo que David había pecado. Lo vieran. Y era verdad. Y era verdad, Era verdad. exactamente. Entonces a veces tiene que ser uno como confidente. Claro. Porque no simplemente con rumores, sino porque hay personas de confianza. Uno viene y le cuentan algo y uno le regó al otro y el otro le aumentó. Entonces a veces uno tiene que ser como
preanalizar y no regar nada. Ustedes tienen que ser consejeros, muchachos. Siempre tienen que ser consejeros. Pero si no les piden consejo a ustedes, entonces tienen que ser más prudentes y estar callados. Dice la Biblia, aconseja al necio y menospreciará tus palabras. No hubiera Aconseja al sabido. sabio y las tomará. Entonces, al que pide sabio consejo, más sabio se va a hacer. Denle consejo al que quiere, al que tiene hambre de conocimiento, al que quiere saber. Y no se ofusquen, no se estresen porque alguien no quiere su consejo. No buscan estar dando consejos al que no lo quiere. ¿Por qué? Porque lo va a rechazar, va a menospreciar, lo va a hacer sentir mal. ¿Sí? Denle sabio consejo a quien lo necesite. ¿Sí? Entonces, sí, un rumor se puede esparcir y puede afectar no a uno, sino a muchos, a familias, a incluso grandes cantidades de personas. ¿Sí? Un simple rumor, un simple mensaje malintencionado. Y ya vamos a ver, conforme a las creencias. La plenitud falsa nos hace prisioneros. ¿Qué es la plenitud? Les pregunto yo. Aquí vamos a hablar de las creencias para profundizar más en cómo, si realmente somos libres. ¿Qué es la plenitud? ¿Quién se ha sentido pleno? ¿Cuál ha sido su momento de plenitud máximo? Puede ser en el transcurso de este año o del año pasado. ¿Quién se ha sentido pleno? ¿Quién ha logrado algo que lo ha hecho sentir pleno? Plenitud. Ese sentido de estar lleno, de sentirse contento, gozoso, feliz. Cuando me casé. Plenitud. Corina, ¿cuál es tu plenitud? Que te veo allá emocionada, riéndote. Que te acordaste de tu plenitud. ¿Cuál fue tu momento de plenitud? El nombre, con el nombre. Bueno, avancemos. Entonces, yo me puedo sentir pleno, lleno, quiere decir contento, gozoso. Me puedo sentir pleno, incluso estando en un grupo donde se fomenta el odio. Porque puedo ignorar ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, este tema es bastante interesante. Quiero que presten bastante atención. ¿Qué son las ideologías, muchachos? ¿Qué es una ideología? No estoy hablando en sí. Ustedes saben que hay ideología hasta en el fútbol. Son conceptos propios creados por uno por su propia sabiduría o su propio pensamiento. Son creencias casi, son creencias, valores y ideas, ¿verdad? Que influyen en nosotros, ya sea para bien o para mal, que influyen en nosotros, en nuestra forma en que vemos y analizamos el mundo y sus ideas, ¿no? Influyen en grupos, influyen en personas, influyen en cómo nosotros vemos a distintos grupos de personas. Este tema es bastante interesante y bastante delicado porque hay que tomarlo con bastante prudencia. No voy a hablar de manera muy profunda, pero sí lo suficiente como para que se pueda entender. Entonces, si estamos hablando de la libertad, ¿qué es ser libre? Hay creencias que nos pueden mantener aprisionados, les pregunto yo. ¿Hay creencias que nos pueden mantener o nos pueden llevar de alguna forma a entender el mundo de forma errónea? Les decía yo a ustedes, hay ideología hasta en el fútbol. ¿A quién le gusta el fútbol aquí? ¿A ustedes les gusta el fútbol? Te pregunto a ti, Nico, y a ti, Obed. ¿Qué es el yoga bonito? Yoga. El yoga bonito. ¿Lo has escuchado? De yoga, pero bonito nunca. Yoga. ¿Alguien ha escuchado del yoga bonito? ¿Qué es el yoga bonito? Ah, es la habilidad. Bueno, en sí son habilidades que poseían los brasileños. Los brasileños, ¿verdad? Para jugar fútbol, ¿verdad? Entonces, el yoga bonito era una creencia de que
Los brasileños tenían creatividad, magia, arte a la hora de hacer el fútbol, a la hora de jugar, de desempeñarse. Brasileños. Pero eran 11 los que jugaban. Pero con esa ideología se generalizaba también. El fútbol brasileño es magia, es arte. Había una ideología, una creencia total sobre un país, cómo debían de ser las cosas a nivel futbolístico. ¿Sí? Así es como influyen las creencias. Había otra creencia a nivel futbolístico sobre la Argentina. ¿Ustedes se acuerdan cuando la Argentina era muy duro con Messi? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ya, para los que escucharon de fútbol. Bueno. Pero voy a ir avanzando. Vamos a meter otro tipo de idea de análisis, porque aquí a muchos no les gusta el fútbol, ¿verdad? A algunos les gusta y a otros no. Entonces vamos a meter otro análisis. ¿Sabían ustedes o qué pasa si un tipo de creencia llega a mi vida y me dice a mí, entre comillas, esto no es mío, lo digo como es el ejemplo, ¿sí? Quiero que ustedes lo analicen conmigo. ¿Qué pasa si llega una información a mí? Yo filtro a través de mi ideología es esta. Los hombres son más racionales, las mujeres más emocionales. ¿Qué pasa con esa idea? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo quiera un consejo? ¿A quién voy a buscar? ¿Cómo estoy filtrando yo mediante esta ideología? ¿Cómo estoy filtrando yo la información? ¿Cómo estoy filtrando yo cómo veo el mundo? Si yo creo que los hombres son más racionales y las mujeres más emocionales. Ojo, que no estoy diciendo que esto sea correcto, pero sí he escuchado a muchas personas decir esto. Es una ideología que algunos tienen en su mente. Y otra también, por ejemplo, los judíos, que ya no ha venido el Mesías, para nosotros ya vino también. Exactamente. Son ideas que básicamente cambian incluso la forma en que tomamos decisiones. ¿Por qué? Porque tal vez haya una mujer muy... Uy, a mí, por ejemplo, yo tengo bastante admiración a nivel de conocimiento de una mujer que se llama Esther Duflo. Tal vez ustedes no la conocen, pero fue ministra de Economía en la época Obama. Ella ganó el Premio Nobel de Economía en 2017. Y es una mujer realmente que vale uno coger, sentarse con ella y charlar buen tiempo y tomarse una taza de café. Yo creo que si ella se sentara, uno pasara hablando con ella unas 10 horas. Sí, me cayó mal un tiempo porque era un libro así que leyó de esas mujeres. Ya. Lo que les trato de decir yo a ustedes, que a veces la ideología sirve de filtro para evitar el valor de otras personas. Filtro la información con mi cernidero de ideología y no dejo que todo el conocimiento venga de manera apropiada, acorde a mis creencias. La ideología puede afectar y actuar de esa forma. Ahora les pongo el sentido contrario. ¿Qué pasa yo si creo que la mayoría de los hombres o todos los hombres son malos? ¿Qué pasa yo si yo creo que la mayoría de los hombres son personas opresivas? Les pongo el ejemplo. ¿Cómo yo filtraría cuando yo quisiera coger un consejo? ¿Cómo puedo filtrar yo con mi ideología exagerada? Estoy hablando, no todas las ideologías son extremistas. Yo me estoy yendo al extremo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo yo veo el mundo? ¿Cómo visualizo el mundo de esta forma? Uno puede tener una ideología, una idea, puede darle prioridad, puede darle importancia. Ya les dije, hasta en el fútbol hay ideología, ¿ya? Pueden influir, pero siempre está, el verdadero filtro es la verdad, es el conocimiento. Ese es el verdadero filtro de la información que aceptamos. Si algo es verdad, lo tengo que aceptar. Si algo es mentira, entonces yo lo detengo. No dejo que esa condición cambie mi forma de pensar y actuar. No es por lo que a mí me conviene. La verdad es inmutable. La verdad no se puede mover. No la pueden cambiar. ¿Sí? Entonces, por más que yo quiero que las cosas sean de acorde a la forma que yo quiera, porque así me hace sentir mejor,
la verdad no va a cambiar. Pero una pregunta, ¿pero cómo vas a saber si una ideología está correctamente? Porque para cambiar la ideología a una u otra persona hay que verlo. Si hablamos del cristianismo, hay muchas diferencias. Aún diciendo cristianos tenemos nuestra Exactamente. propia ideología. Exactamente. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para saber que estamos en la verdad? Pues La ahí ideología. viene el tema, viene tu parte, tu razonamiento crítico, tu idea. Supongamos, a nivel espiritual, ¿nosotros en qué nos basamos? ¿En qué nos basamos? Padre y Espíritu Santo, si no. En la Biblia, para saber la verdad, ¿verdad? Tiene que ser todo acorde a la verdad. Pero, Nuestro- ok. Si vamos conforme a la Biblia hay muchas contradicciones. Por ejemplo, hay una de esas, por ejemplo, que dice que a nivel de la iglesia lo discute y hasta el momento hacen charla y todo. Dice que la mujer no tiene derecho de enseñar. Tal vez algunos se basan en la Biblia, pero otros dicen que no. Entonces, ahí tienen una ideología que la mujer no tiene derecho a enseñar en una iglesia. Ujú, así Entonces, es. esa es la pregunta, ¿cómo saber que estoy correcto en una ideología? ¿Qué te hace salvo? Te pregunto yo. ¿Mm? ¿Qué te hace salvo? Te pregunto yo. La gracia. La gracia. ¿A ti cuál es la condición que te pone Jesús para ser salvo? Perdón. Para ser salvo. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para ser salvo? De la Creer en salvación. Jesucristo, ¿verdad? Creer en Jesucristo, número uno. Eso es lo primero, ¿verdad? Ahora, ¿en qué le afecta a la iglesia que una mujer enseñe? En nada. Entonces, ¿por qué nos enfocamos en las cosas que realmente tienen un trasfondo más cultural y antiguo y no en lo que realmente importa? Pero que ahora le digo yo por qué. Porque hay mujeres y o sea, ¿cómo le explico? Hay seres humanos de diferentes géneros, pongámosle en caso de las mujeres, que aún tienen un conocimiento, un potencial o un talento de enseñar mejor. Mucho mejor, sí. Y hay lo muchas conozco. iglesias no le dan un ejemplo, oportunidad. Eso yo. Ahora lo otro, si hablamos de la salvación, hay muchos que dicen que la salvación se pierde. Si hablando temas de ideología. Entonces para ver eso es de ideología, yo creo de que pienso yo. Siempre la razón, mira, yo te digo así, siempre la razón, tú tienes que poner, tu filtro también es la razón. Tú tienes que saber identificar qué es prioridad, qué realmente importa, qué es lo que importa. Si tú te pones y te basas a las cosas que son básicamente banales, que no influyen en tu salvación, sino que afecta, ¿qué edifica? Edifica que nosotros perdamos a una cristiana que tiene talento, que tiene valores, que tiene conocimiento, que puede ser de mucha utilidad en la iglesia, o que nosotros queramos ser tan estrictos y la sentemos. ¿Qué realmente edifica? Edifica más que nosotros usemos a esa miembro y sea de utilidad para atraer almas, que sentarla para poder ser estricto y decir, Señor, te estamos siguiendo, pero acá en mi casa peco y sigo haciendo lo que se me da la gana. Entonces, tú tienes que siempre usar la razón como filtro. ¿Qué es lo mejor para la iglesia? ¿Qué es lo mejor para...? Según la ideología de Cristo, de Jesús, ¿cómo ocasiona? Porque mire, si hablamos de la ideología de Cristo en los tiempos de antes, si cuando llegó Jesús, muchas cosas cambiaron. Claro que Incluso sí. cuando hablamos de los fariseos. Y el Señor como hablando del diezmo, diezmar el endo y la menta, le dice. Y comienza, entonces, ¿usted cree que la ideología estaba mal ahí? Porque según ellos estaban en la razón, pero según Jesús no estaban bien. Porque Jesús pesaba los corazones. Así es. Jesús pesaba los corazones, Dios pesaba los corazones. Y yo les hablaba, y en algún momento yo les hablé a ustedes de la valoración, de la validación externa. De una forma muy superficial les hablé, muy leve, pero les hablé de eso. Y en ese tema de los diezmos, Jesús pesaba el corazón. ¿Por qué? Porque las personas buscaban valorar o la validación de otras personas. Ya, eso era lo que pasaba. No, pero la pregunta, una ideología como para tenerla como la de Jesús, ¿qué se requerirá? La verdad, La la verdad. razón, el amor. Él te dice, ama. Si tú usas en tu base el amor, si tú comienzas a usar el amor como base, por ejemplo, si tú usas el amor al prójimo, yo les pregunto a todos ustedes, el amor al prójimo, ¿qué es el amor al prójimo?
¿Qué pasa si nosotros vemos a alguien, a un pobre, a una persona necesitada en la calle y ya le hemos dado de comer y lo vemos a ver en el mismo lugar? ¿Cómo deberíamos actuar? Ya le hemos dado de comer y al siguiente día lo volvemos a ver ahí. ¿Cómo deberíamos actuar? ¿Qué piensan ustedes? Ya se enseñó que le estoy dando. Volver a darle de comer. Porque dice la palabra de Dios que a Él lo visten, a Él le dan de comer, a Dios. Si ustedes tuvieran a Dios, a Jesucristo, 2 días con ustedes, no le volvieran a dar de comer. ¿Verdad? Entonces ese es el punto, muchachos. El amar, el no criticar, el ver que edifica. Si alguien puede ser de utilidad para la iglesia, usen esa alma de utilidad. ¿Sí? No es de cogerle y hacerlo a un lado porque tengo que ser estricto. Dios es el que da el sentir, Dios es el que pone los propósitos, Dios es el que pone los talentos. Si esa alma tiene talento, Dios la va a utilizar, así haga el hombre lo que haga. Y por oponernos muchas veces a Dios, nosotros terminamos errando de forma inimaginable. ¿Sí? Entonces, quiero seguir avanzando. Voy a avanzar un poquito más rápido. Yo le hablaba de esto de la ideología, de la ideología como una forma sesgada, de una forma que nos nubla la visión, que no nos deja ver más allá, ¿verdad? Y ustedes saben que estas mismas ideas nos pueden llevar a la generalización, a generalizar. Sí, nos llevan a incluir. Por ejemplo, yo tengo un mal concepto un concepto de odio. Yo tengo un mal concepto de los migrantes. Yo creo que, estos ejemplos no vienen de mí, yo creo que los migrantes son violadores y ladrones. ¿Ok? ¿Qué sería un sesgo de generalización? ¿Qué haría el sesgo de generalización ahí? Que todos los migrantes. Todo. Que yo diga todos los migrantes son violadores y criminales. Y eso pasa bastante en las ideologías. Ese es el problema, muchachos. Por eso cuando nosotros nos dejamos llevar por creencias, suelen destruir nuestra forma de ver el mundo y mandar mensajes que afectan a todos. Nosotros tenemos que ser libres de la forma en que pensamos muchas veces. No dejarnos llevar por lo que creemos, por lo que sentimos, por lo que pensamos, por lo que nos dicen. Hay que buscar la verdad. Hay que buscar la verdad. ¿Sí? Entonces, vamos avanzando. Leamos por favor el versículo en Proverbios 14, 12. Antes de terminar esto de las creencias, ¿alguien tiene alguna pregunta más? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿No? Hombre tiene otra. ¿Seguro? ¿Dónde que me... Ok, ya saben cómo afectan las creencias a nuestra vida, ¿no? Ok. Y si yo les pregunto a ustedes cómo afectan las creencias a nuestras vidas, ¿pueden responder? Sí. ¿Sí? Por favor, Daniel. Ok, yo creo que las creencias nos limitan. No solo de... Cuando tenemos una creencia, estamos juzgando a una persona o estamos juzgando una situación antes de vivirlo. Entonces, esto nos limita a tener nuevas experiencias. Digamos, antes, a mí no me caía muy bien la gente de República Dominicana. Entonces, cada que conocía a alguien ya tenía la creencia de, ok, esta persona me va a caer mal. Entonces, siempre intentaba... Ay, perdón. Ah, tú eres de República Dominicana. Oh, entonces, cada que conocía a una persona, yo ya intentaba alejarme lo posible. Luego conocí a alguien, todavía no es que he conocido a alguien que me cae bien, pero me di cuenta que no me podía seguir limitando porque no todos son iguales, no todos van a actuar de la misma manera, ni van a pensar, ni van a decir la misma. Entonces, sí, las creencias por lo general te limitan. Perfecto, muy bien. ¿Sí, Obed? Ayer, por ejemplo, analizándolo la de ella, cuando hablamos de la ideología, correcto.
si hablamos de la ideología, creemos que son creencias, que nosotros que creemos que son realidad, que estamos en lo correcto. Pero, ¿cómo hacemos para saber de que, yo digo que las ideologías no los limitan? Depende del punto de vista y de la ideología que vaya a tomar, porque si hablamos de la ideología, pongamos en la Biblia, dice, no te emborracharás, pero quiere decir que en mi ideología yo no me puedo emborrachar, pero sí puedo beber. Es una creencia mía. Entonces, ¿qué cree que debo hacer en ese aspecto? ¿Me estaría limitando o no? Porque yo digo que tenemos que ver los tipos de ideología, porque si hablamos de ideología de nuestro concepto propio, Hay que ver los extremos. cambiamos. Pero si hablamos de ideología que la Biblia nos insta, como dice el mismo texto, no todo me es lícito, pero no todo me conviene, más todo no me edifica. Exactamente. Entonces yo digo que depende porque la ideología se varía en diferentes tipos de conceptos o de nuestros pensamientos o de cosas que se vayan a hablar. Lo que pasa, Beck, es que nosotros tenemos la tendencia de distorsionar muchas cosas, acorde a nuestra conveniencia. ¿Ya? Entonces, la ideología puede tener un mensaje positivo, pero yo puedo agarrarme de ahí, por ejemplo, el holocausto nazi. Yo puedo coger lo que hacían los nazis con esto de la raza. Decían ellos que su raza era pura, ¿ya? Para diferenciarse de la raza judía. ¿Ya? Y decía que ellos habían quedado atrás en la evolución y estas cuestiones así. ¿Ya? Entonces, con eso cogían una idea que no tenía nada que ver con ellos para justificar atrocidades contra un pueblo. Entonces, tú también, suponiendo cómo a ti te convenga, puedes coger una idea, distorsionarla y llevarla al extremo. El problema está en los extremos. Yo siempre he visto de que muchas cosas están en los extremos. ¿Ya? Y yo creo fielmente de que si nosotros usamos la verdad, la razón como filtro, podemos detener eso. Entonces, bajo creencias, ¿qué hace una creencia cuando es muy intensa? Me sirve de servidero como filtro para detener nuevos mensajes a mi vida. Como decía Daniela, me limita. Este tipo de creencias me puede limitar a avanzar, a adoptar nuevo conocimiento. ¿Ya? Entonces hay que ser consciente de eso. Por ejemplo, ya en el aspecto medio, pues, como personal, yo pienso que un tema muy extenso, hablando de ideología, de mi punto de vista, yo lo que hago cuando una persona me dice, ya sea de cualquier tema de ideología, yo no le digo nada, yo ahí lo dejo. Pero yo me pongo a investigar, ya sea lo que sea. Es la verdad. Y ya después hago una conclusión propia, pero no voy a darle un concepto racional, aún incluso en el cristianismo. Porque hay muchas personas que hay de diferentes, hablamos de cristianismo, hablemos de religión, están los mormones, los católicos, etc. Pero ahí nos dice que ellos están en la razón, pero si nosotros comenzamos a investigar realmente, a investigar y a ver la forma de la Biblia como ella lo vive, en muchas partes están correctas y en algunas nosotros estamos mal. Entonces que a veces lo que hago yo, a veces no opino al 100%, puedo darle una breve, pero no le voy a decir como quien dice, es esto y esto, que a veces tenemos los seres humanos, decir, esta es mi creencia y esto se hace así. Porque en ese punto es lo que hago yo, que mejor con paciencia, con calma, investigo más, y realmente si es la voluntad de Dios, esa persona puede que cambie su ideología y llegue a experimentar la verdad, como dice usted. Es que el problema está en que todos muchas veces basamos nuestras creencias a la forma en cómo las han diseñado o como las han dictado otras personas. ¿Ya? Por ejemplo, si yo estoy en algún lugar y a mí me dicen, o toda mi vida me dicen, que esta es la forma de hacer el cristianismo, y yo no me meto a la Biblia y averiguo y investigo, pidiéndole obviamente discernimiento al Señor, yo voy a quedarme con estas doctrinas que son extremistas muchas veces, demasiado exageradas muchas veces, como el hecho de, bueno, no voy a nombrar ninguna, no quiero que se malinterpreten mis palabras, pero lo que te trato de decir es que nosotros tenemos lógica, tenemos unas cabecitas, tenemos la razón, tenemos el buen consejero también, hay buenos consejeros allá afuera, y tenemos la palabra. Oren y pidan la sabiduría en ese aspecto. No puedes coger tampoco e irte directamente a decir que estoy equivocado o no estoy equivocado, o yo tengo la verdad o no la tengo la verdad. Lo que te trato de decir es que Jesús es la verdad, no la forma en que nosotros creamos nuestro sistema de creencias. Porque no sé si te le ha pasado uno como cristiano encontrarse con personas con un conocimiento amplio. Me ha pasado que me he encontrado con personas que hablan mucho, hablan demasiado, y te hablan cosas que parecen sensatas, pero la mayoría de cosas son irracionales, son ilógicas.
Me ha pasado, incluso me ha pasado bastante de eso. Sí, Y pero- hacerle a una persona que tenga conocimiento y hay cosas que realmente, como dice, parecieran que fueran verdad, es difícil hacerle cambiar o no cambiar la ideología, Por- hacerle entender. Por eso yo te estoy hablando ahorita de los sesgos, para que ustedes se preparen a eso, sean más conscientes de las cosas que hay allá afuera. Que no cojan y de repente te digan de aquí a mañana que la Tierra es plana, Plana, ¿no? y tú te vayas a quedar y en vez de buscar la verdad, busques tener más la razón. Porque hay personas así y eso se llama sesgo de confirmación en cambio. Uno busca tener la razón y no la verdad. Uno busca tener más material para debatir su idea, pero no para obtener la verdad. Entonces eso es lo que pasa. Yo les recomiendo a ustedes, si quieren tener un mayor entendimiento en base a esto, analicen ideología, analicen sesgo de confirmación y analicen generalización. Estos 3 puntos. Para que ustedes vean lo fácil que somos de ser influenciados por incluso nuestra propia mente, nuestras propias ideas nos pueden llevar a engañar. Ideas que tenemos preconcebidas. Sesgo de confirmación, sesgo de generalización y lo que son el sesgo ideológico. Sesgo ideológico. Estas 3 cosas, investiguenlas, averígüenlas y se darán cuenta de cómo las creencias fácilmente destruyen nuestra forma de pensar, de actuar y ver el mundo. ¿Sí? Antes de terminar, muchachos, quiero hablar de otro tipo de creencias. Quiero pasar directamente a esto, porque ya creo que se nos va el tiempo, ¿verdad, amor? Entonces quiero hablar rápidamente de esto. Iba a hablarles sobre lo que era el amor y cómo el amor puede afectarnos. Pero quiero hablar sobre, ustedes han escuchado del síndrome del impostor y el síndrome del reflector. Oh, sí. Ahí va. Esto de aquí es bastante interesante, porque muchos de ustedes se van a ver afectados en algún momento de su vida por esto. Ustedes van a sentir en algún momento de su vida que ustedes son impostores, que no merecen lo que ustedes tienen. Muchas veces ustedes van a tener un problema en su vida, van a estar, y esto lo hablo de conforme a la iglesia, porque esto es muy común, se van a ver afectados en su espíritu, van a sentir de que están pecando, y van a sentir que ustedes no merecen salir a exponer y a mostrar su talento. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, vienen las ideas. Agarre su guante y chántese. Ustedes van a decir, yo no merezco salir allá. Se van a dar cuenta de que soy un fraude, de que no estoy bien en el Señor. Este es el caso extremo. Hay otras veces en que ustedes van a decir, mi talento no es lo suficientemente bueno. Se van a dar cuenta de que mi talento en cualquier momento se desarma o no es de gran ayuda o de gran utilidad. Esto se llama síndrome del impostor. ¿Ya? Y tiene que ver en cómo nosotros nos visualizamos o visualizamos nuestros talentos, nuestros dones, nuestra forma de ejercer una función y cómo la consideramos o la proyectamos de forma ineficiente. ¿Ya? Entonces, muchachos, yo les digo, ¿cuántos aquí en algún momento se sintieron como un fraude, que no tenían el talento, que no tenían la capacidad de salir adelante y que se iban a dar cuenta o que les iban a decir algo a ustedes cuando salieron? Hace su mano sin miedo, que yo muchas veces. ¿Ya? No tengo otra mano. Eso se llama síndrome del impostor, muchachos. Y créanme que cuando les pasa eso, los que están abajo sentados viéndolo, ni cuenta se dan. ¿Cuántas veces yo me he sentido con el síndrome del impostor aquí parado? ¿Cómo ustedes piensan? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuántas veces? Todos los sábados. Ya. Mentira. Entonces, lo que yo les trato de decir es que ustedes tienen dones, talento, y se los vuelvo a repetir, y yo no sé por qué se los vuelvo a repetir. Dones, talentos. Tienen habilidades, capacidades. Ustedes tienen que estar siempre en obediencia a su Señor.
Su Señor no soy yo, por si acaso. Su Señor es Jesucristo. Si Él les dio un talento, un don, ¿para qué creen que es? ¿Para que lo escondan debajo de la tierra? ¿O para que se sientan un fraude y porque se sienten un fraude no utilizarlo? Porque se sienten que están en pecado, no lo voy a utilizar. No estoy justificando el pecado. Quiero dejarlo en claro. No estoy justificando el pecado. Ustedes siempre tienen que tratar de estar lo mejor posible ante los ojos del Señor. Pero aquí la cuestión es que ustedes tienen dones, tienen talentos y prefieren esconderlos bajo tierra, prefieren callarse y no expresarlo. Y hablamos en la clase anterior de eso. ¿Qué pasa si mañana llega su Señor y les pide cuenta a ustedes? ¿Qué hicieron con mi talento? Señor, es que no estaba listo, soy un fraude. Y cuando ustedes se enteren de que existe algo que se llama el síndrome del impostor y el único que los consideraba fraude a ustedes eran ustedes mismos, ¿qué pasará? Cuando todos en la iglesia, cuando los veían cantar, los veían predicar, los veían tocar o cosas así, pensaban de que ustedes tenían un talento asombroso y ustedes eran los únicos que se consideraban fraude. Ustedes eran los únicos que pensaban que era fraude. ¿Qué va a pasar ahí? Quiero leer un versículo antes de terminar, muchachos. Me adelanté demasiado, de verdad. Me hubiera gustado poder seguir más. Pero bueno, leamos este versículo. Primera de Samuel 15, 22 al 23. Por favor, un valiente que lo lea despacio. La puedes continuar el siguiente sábado, porque Una realmente pregunta. sí es muy... Pero no les va a decir cuál es la solución para dejar de sentirse así. Sí, yo ahorita hablamos de eso. Leamos primero. Primera de Samuel Primera de Samuel 15, 21. 15, del 22 al 23. Amén. Dice, Despacio, por favor. y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grasa de los carneros. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué entienden por eso? ¿Qué pasa si... ¿En qué se compara la desobediencia? La forma en que actuamos. En tomar decisiones por nuestra cuenta. En no coger y detenernos y pausarnos. Porque nos sentimos de esta forma. ¿Qué nos dice la palabra? ¿En qué se compara la desobediencia? Desechar la palabra de Dios. Sí, ahí está. En rebelión. ¿Y en qué más? Léelo de nuevo, por favor, José. Solo lo que dicen que cuando se compara, hace la comparación a la desobediencia. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la Adivinación. desobediencia como la iniquidad e idolatría. Ajá. La rebelión. ¿Ustedes se están rebelando o no? Cuando no están usando sus talentos. Sí. Y si los comparan con la misma adivinación, con lo que es la hechicería, el rebelarse, el no actuar, ¿ustedes qué creen? ¿Qué tan grave es esto? Entonces, hoy día mantienen o deciden estar paralizados, quedarse paralizados, o deciden seguir y avanzar. Estoy hablando de este tema porque quiero también mencionar algo más adelante de lo que se viene, ¿sí? Entonces, me hablaba Dani ahorita de qué soluciones podemos hallar sobre cómo nos sentimos. Yo siempre les trato de decir a ustedes que este tipo de cosas, esta forma de pensar muchas veces viene de nuestra autoestima, de cómo nos sentimos adentro. Viene de limitantes o de creencias que están arraigadas a nuestra forma de actuar desde muy atrás.
incluso vienen desde nuestra infancia. Son cosas que hemos nosotros adoptado en nuestras vidas y ha bajado nuestra autoestima, ha afectado cómo nos percibimos, cómo nos valoramos a nosotros mismos. ¿Ya? Entonces, muchas veces cuando nosotros salimos nos sentimos así, nos sentimos como un fraude. Puede ser varias formas, ya les digo, una de las formas es de la parte de las creencias. Yo creo que no soy merecedor de esto porque estoy pecando. ¿Ya? Entonces siempre hay que confrontar estas cosas con la verdad. ¿Ya? ¿Realmente tú eres el único que pecas o todos pecan? ¿Ya? La cuestión aquí es tratar siempre de acercarnos más a Dios. Y vuelvo y les repito, no justifico el pecado. No justifico que alguien actúe mal. No estoy diciendo de que así siempre debemos actuar. ¿Ya? Pero peor es quedarse paralizado y no actuar. No salir adelante. Yo sé que sus corazones muchas veces se sienten paralizados. ¿Ya? Y no quieren hacerlo. Y bueno, por las cuestiones del tiempo, por avanzar al otro punto, de que la otra forma también no tiene que ver con las creencias de que, por ejemplo, soy un pecador, sino que tiene que ver más de forma directa con lo que yo siento de mis talentos, con lo que yo siento con cómo yo actúo, cómo yo, de mis capacidades. Si yo siento de que yo soy un fraude, es porque yo siento de que no estoy preparado, porque yo siento de que no soy suficiente, porque yo siento de que si yo me paro ahí adelante, alguien se va a dar cuenta. Entonces eso también tiene que ver con la relación de cómo nosotros esperamos ser validados por los demás. Eso tiene que habla de tu autoestima. Porque si tú te paras y tienes miedo que los demás se vayan a dar cuenta de tus capacidades, está hablando o está haciendo referencia a que está esperando cómo ven o cómo los otros validan tu forma de actuar. Tú no la estás validando. Estás esperando que otros la validen. ¿Sí? Entonces, si tú no estás validando, tú no estás valorando tu forma de actuar, tiene que ver con tu autoestima. ¿Sí? Entonces, ese es un tema bastante amplio. Lo vamos a profundizar más adelante, lo que es el asunto de la autoestima. Pero esto de aquí es como para introducirlo, para que ustedes puedan buscar una solución y tengan una conexión, puedan tomar esta idea de dónde ustedes y nosotros, yo también me incluyo, tenemos que ir buscando soluciones para poder atacar este tipo de pensamientos, ¿sí? ¿Puedo aportar algo? Sí, por favor. Ok, yo le preguntaba de la solución porque estaba justo leyendo acerca de eso y la solución es la repetición. Cuando nosotros afrontamos una situación que nos parece difícil, a medida que la vamos repitiendo, esto se va formando parte de nuestra personalidad hasta que en un punto ya no te vas a sentir como, oh, soy un impostor, sino yo soy parte de esto. Digamos, no puedo dar este ejemplo conmigo, pero puedo darlo con algunos de mis amigos que no les gusta participar en clase. Y les he dicho muchas veces, participen, hasta que empezaron a participar, porque ellos decían, no, es que no me siento tan inteligente, o voy a decir algo mal, se me van a reír de mí. Pero llega un punto en el que ellos empiezan a participar una y otra vez, hasta cuando ya están en un lugar más grande y en algún momento ellos tienen una pregunta o quieren hacerlo, ya ellos sienten que son parte de eso. Entonces ya en vez de quedarse callados, son los primeros en levantar la mano. Entonces si en algún momento ustedes, o yo me incluyo, se sienten impostores, solo háganlo sin miedo, háganlo una y otra vez, hasta cuando ya eso se van a ver ustedes mismos que son parte de su personalidad. Eso de ahí lo habla Amy Cody en su libro, La repetición. Justamente, no sé si ella fue la que habrá innovado en esa idea, pero no sé si te estás haciendo referencia a Amy Cody, una psicóloga. Sí, es psicóloga, pero no me acuerdo el nombre de ella. Entonces sí, creo que es Amy Cody. Yo tengo justamente su libro. Sí, muy buena. Un muy buen aporte, Daniel. Me encanta. Entonces sí. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, antes de hablar de lo que queríamos hablar? Dado caso que no tenga que ver con la autoestima, sino pongamos la pereza. Hay muchas veces que nosotros tenemos la capacidad, tenemos el poder. No, el poder no queremos hacer. Como que muchas veces cuando yo fui uno de los jóvenes que entré a la iglesia, hablaban, por uno me entré y por otro me salí. Y yo he sido de las personas que, sí, hay muchos que les gusta leer, pero hay otros que sí leen, captan y todo, pero como que no les importa.
no tienen la importancia en eso. Es que mira, Obed, y tú también, justamente Daniela, muchas cosas tienen sus matices. O sea, son soluciones excelentes, son muy buenas, pero a veces el ámbito influye en la forma en que estas soluciones se van corrigiendo. ¿Qué pasa? Les voy a poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa en el ejemplo de Dani? ¿Qué pasa si yo salgo y yo tengo un público que no presta atención? Porque mi autoestima, esto como le digo, esto también es parte de la autoestima. Sí, también. Y mi público, y yo espero la validación de ellos, pero yo solo veo que mi público está, que se duerme, que no presta atención, que no le interesa mi tema. Entonces, yo busco la validación de ellos, porque como te digo, yo quiero saber si yo no soy un fraude. Estoy analizando cómo ellos están actuando. En mi mente, aunque estoy hablando, estoy analizando eso. ¿Qué pasa si cada vez que yo vengo recibo ese mensaje? Tal vez yo puedo seguir y adaptarme y actuarlo, pero eso no soluciona también lo que es el trasfondo emocional, ¿verdad? Entonces, aquí el punto, o la matiz también tendría que ver, añadiéndole un poquito más de cosas. No digo que no sea solución, porque la forma de actuar, aquí lo que tú estás diciendo es para perder, y es muy bueno, es para perder el temor, y es para salir y hacerlo, y no darle importancia a lo que dicen los demás, y es como debería ser. Pero ¿qué pasa si incluimos la matiz emocional, la matiz de la autoestima en esa evaluación? O incluimos otras matices. Entonces todo está influido por el ámbito también. O sea, se pueden añadir siempre más cosas a la evaluación que los puede hacer más complicado. Y le puedes añadir más y más complicado. Perdón, ¿qué? Porque a mí me pasó cuando compartíamos con los jóvenes allá y una vez me nació de corazón preguntarles por qué realmente, siendo sincero, porque para ganarse la confianza de XY personas cuesta. Y ellos me dijeron, casi el mayor porcentaje me dijeron, porque mi mamá o mi papá me exige, o porque no tengo nada que hacer, vengo. Y ahora, ¿cómo hago para que esas personas, es lo que yo le preguntaba al Señor, y algo difícil para que esas personas se influyan o se conecten al propósito que Dios quiere? Claro, es que ese es lo importante, es buscar el propósito, es que la gente se pueda anclar a su propósito. Pero como le digo, lo que dijo Daniela es muy importante y es lo número uno. A lo que acabó de decir Daniela es lo primero, ¿sí? Entonces es básicamente la base para poder enfrentar este mal. ¿Sí? Yo también quiero agregar algo. Usted tiene razón en lo que tiene que ver con la autoestima, porque por lo general cuando tenemos una situación o una experiencia mala y tenemos la autoestima baja, no vamos a querer repetirlo por miedo y también porque tenemos una expectativa. O sea, digamos, yo voy a hablar y la gente no me va a prestar atención o la gente se va a reír de mí, o eso es lo que nosotros esperamos, y por lo general cuando tenemos una expectativa, eso se va a cumplir, porque ya lo tenemos sembrado en nuestra cabeza. Y tal vez alguien allá bostezó, tal vez porque tenía en verdad sueño, pero tal vez alguien se rió pero porque se acordó de algo, pero yo estoy pensando, ella se rió por lo que yo dije y yo nunca hablo, y cómo se atreve a reírse de mí, cómo me hace esto, y uno está esperando, o sea, uno mismo se sabotea. Exacto, esa es la palabra, uno mismo se está saboteando. Entonces tienen que obviamente primero trabajar en el autoestima y pensar que no todo lo que la gente haga, diga o actúe va a ser por lo que yo estoy diciendo o lo que yo estoy haciendo. Y segundo, hasta que ustedes también ya digan, ok, yo voy a preguntar, yo voy a decir algo y va a pasar algo bueno. O sea, eso también tiene que pasar. Muy buena comunicación, muchachos. Bueno, ¿alguien más por si acaso antes de terminar? ¿No? Ok, avancemos con el otro punto.